Minutos de Unai Sordo, que es secretario general de Comisiones Obreras. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Obtuvo usted ayer algún resultado concreto en la reunión en la que usted participó entre el gobierno, los empresarios, los sindicatos en el Palacio de la Moncloa para hablar de los fondos europeos? ¿Algún resultado concreto o todavía estamos en la definición general? No, bueno, estamos en la definición general y además ayer era una reunión que empezó a la 1 de la tarde para, contrastar si el gobierno tenía voluntad de poner en marcha una mesa de diálogo social que sirva para conocer, para poder poner propuestas encima de la mesa y para poder influir también sobre los fondos de reconstrucción y cómo se van a emplear en los próximos años, ¿no? Y desde ese punto de vista, la reunión fue bien, pero ahora hay que echar a andar esas mesas. Los proyectos ya se están trabajando desde empresas, desde sectores, desde administraciones públicas, y se trata de, en los próximos meses, pues ponerlos encima de la mesa y tratar de que a España lleguen en los próximos 6 años esos 140.000 millones de euros que en transferencias y en préstamos pueden venir. ¿No cree usted que debería haber ya planes más concretos, de estar más preparados para cuando llegue el dinero europeo, que vamos un poco tarde, no digo como siempre, pero como casi siempre? Sinceramente, yo creo que esto ha sido todo tan sobrevenido que me parece que hay mucha gente aquí que todavía se está situando. De hecho, yo percibo incluso que un poco las pautas que tienen administraciones públicas y empresas, algunas administraciones públicas y algunas empresas, es que estos fondos van a ser como los de otras veces, como los fondos estructurales y otra serie de recursos donde se plantea una lista de actividades o de proyectos a subvencionar. El gobierno los presenta a Bruselas y hay una especie de reparto en clave del que hay de lo mío, ¿no? Y se supone que esto tiene que ser otra cosa. Se supone que esto tienen que ser fondos que sirvan no solo para recuperar la economía, sino para transformar en parte la economía, el tejido productivo español, ¿no? Y por tanto requerimos de recursos para proyectos que sean tractores de ese cambio, que intenten, lógicamente, no dejar a nadie atrás. No hay que dedicarlo solo a un sector o a 2 o a 3, pero sí saber cuáles son los sectores productivos con más recorrido en nuestro país, que van a generar los mejores empleos, qué déficits tienen ahora mismo estos sectores y meter ahí esos recursos para generar, como digo, actividad con futuro, con buenos empleos y con buenos salarios. Al menos esa es la intención de Comisiones Obreras. ¿Pero ese dinero tiene que llegar a la pequeña y la mediana empresa o tiene que ser proyectos de mayor envergadura, empresas las cotizadas del IBEX 35? ¿Dónde tiene que llegar ese dinero? Y sobre todo, ¿cómo se puede evitar que ese empleo que se cree no sea temporal como en aquellos planes del tiempo de Zapatero en la crisis del euro? Bueno, yo creo que hay que tratar no solo de que lleguen a las pequeñas y a las medianas empresas, evidentemente, sino que se filtren a la mayoría social y a los trabajadores y a las trabajadoras. Evidentemente, las grandes empresas pueden hacer un papel tractor en muchos sectores, pero se trata de que estas pautas de las que tanto oímos hablar, ¿no? La digitalización, la transición ecológica, la transición energética, en efecto, permeen y lleguen al conjunto de pymes, de pequeñas y medianas empresas, que son la gran mayoría de las que existen en España, ¿no? Pues por poner un ejemplo, si en España tenemos que transitar de un modelo de construcción que en otros tiempos se basó en una construcción residencial casi como si no hubiera un mañana, colonizando las costas y haciendo auténticas barbaridades, pues si hay que pasar de ese modelo a un modelo en el que se rehabiliten los cascos urbanos, se rehabiliten 500.000 de viviendas con criterios de eficiencia energética, es decir, que gasten menos calefacción en invierno y menos aire acondicionado en verano, pues va a requerir de que empresas grandes y pequeñas se pongan a la tarea de hacer esas nuevas formas de construcción, y va a requerir que esos trabajadores tengan criterios formativos y tengan conocimientos suficientes para hacer construcción de forma distinta. Esto exige la actuación de grandes empresas, de pequeñas empresas, de planes de formación profesional permanente, de actuación de las patronales, de actuación de los sindicatos y de actuación de las administraciones públicas. No solo el gobierno, sino las locales y las autonómicas, ¿no? Ese creo que puede ser un ejemplo de cómo creo yo que habría que canalizar todo esto. Hay 27.000 millones de los que le corresponden a España, ya están presupuestados para el año que viene, en el presupuesto que se está discutiendo ahora mismo en el Congreso, pero claro, casi a la hora en la que estaban ustedes reunidos en Moncloa, Hungría y Polonia anunciaban su veto al presupuesto, que incluye las ayudas,
porque no quieren someterse a ese examen de democracia que quiere hacer la Unión Europea de todos los Estados miembros, de condiciones democráticas, de cumplimiento del Estado de Derecho, la separación de poderes. ¿Qué se dijo en esa reunión o si se contempla alguna solución? Porque de alguna manera la vicepresidenta económica después públicamente dijo que, bueno, mientras no llegue el dinero seguiremos tirando de la deuda. ¿Qué impresión tiene usted y qué se dijo en esa reunión del veto de Hungría y de Polonia? Bueno, para el año 2021, en el mejor de los casos, sin Polonia y sin Hungría incluso, los fondos van a empezar a llegar en la segunda parte del año que viene. Ahora se están poniendo en pie los proyectos, se habilitan ya las órdenes de pago, por decirlo de alguna manera, pero en la primera parte del año 2021 no van a llegar y España en esos presupuestos, en efecto, va a tener que seguir tirando de deuda necesariamente, ¿no? Y empezarán a llegar en la segunda parte del año con toda seguridad. El tema de Polonia y de Hungría es un tema grave, pero es un tema grave porque es grave el sistema de toma de decisiones en la Unión Europea. No puede ser que en la tercera área económica del mundo las decisiones de este calado se tengan que tomar por unanimidad, porque te pone ante el riesgo de que gobiernos ultraderechistas, gobiernos ultranacionalistas como Orbán o como el gobierno polaco puedan poner en solfa todo el modelo de recuperación y transformación de la economía europea. Yo estoy convencido que es una jugada de farol, que es una jugada para forzar una posición, para hacerse fuertes en una posición. Ellos saben que tienen una cierta complicidad indirecta de los llamados países frugales, de Holanda y todos estos, que no veían con muy buenos ojos este fondo de reconstrucción, pero estoy convencido que tanto Hungría como Polonia tienen tanta necesidad también de estos fondos que antes o después se van a venir a un acuerdo, y los grandes países de Europa tienen capacidad de presión para hacerles llegar a un acuerdo, ¿no? Pero de fondo es muy grave que este tipo de cosas te lo pueda bloquear un personaje como Orbán, ¿no? No sé si la reforma del Poder Judicial que tramita el Gobierno será una condición o no para recibir los fondos, no lo sé, pero le pregunto por una cuestión que usted seguramente tiene más información, que es la reforma laboral. ¿Es una condición el mantenimiento de la reforma laboral de 2012 para la recepción de esos fondos? ¿Qué dice el Gobierno de eso? En modo alguno, no es una condición. Los fondos actuales, las condiciones con los que vienen, no tienen nada que ver con las condiciones del año 2010, que fueron hacer reformas para la devaluación interna del país. Ahora lo que nos está diciendo la Unión Europea es que esto tiene que servir para impulsar la digitalización en la economía, en este caso española, para facilitar esa transición ecológica y energética de la economía española, para mejorar la resistencia de nuestro sistema sanitario y sociosanitario. Estas son las actuales condiciones que hoy en día está poniendo la Comisión Europea, porque es lo que va a permitir modernizar la economía española. Nosotros decimos que eso además tiene que hacerse fundamentalmente para mejorar las condiciones de vida de las personas, a través de los salarios, a través de una fiscalidad más justa y a través de buenos sistemas de protección social, ¿no? Y esa va a ser la pugna. Las anteriores reformas, tanto la de pensiones como la laboral, no están en el paquete de condicionalidad de estos fondos. Aquí lo que hay que hacer es pensar qué modelo laboral necesita España. España no puede permitirse un modelo laboral pensado para la reducción de los salarios. Si estamos hablando de digitalización, estamos hablando de hubs, estamos hablando de Green New Deal, que es como llaman a esto de la nueva economía verde, hombre, ese modelo no se puede basar en que las camareras de pisos tengan que hacer 23 habitaciones para cobrar un poco más del salario mínimo interprofesional. Es que no es compatible uno con otro. Por tanto, hay que corregir la reforma laboral, elementos que han sido muy graves, muy lesivos para los derechos de los trabajadores, y modernizar nuestro modelo laboral pensando en cómo es funcional a la economía que necesitamos, que distribuya mejor la riqueza, que sea mucho más democrática, en el sentido que los trabajadores tienen que participar mucho más de las decisiones de sus empresas, y creo que no solo lo que planteamos los sindicatos es compatible con este nuevo modelo, sino que es mucho más útil que el modelo de la reforma laboral. Pero usted sabe que una nueva legislación laboral o un nuevo sistema de pensiones hay que consensuarlo con la Unión Europea, que es quien está poniendo el dinero encima de la mesa para la economía española y para que salgamos adelante. Es decir, que a lo mejor no hay que mirar para atrás, decía ya la vicepresidenta económica, hay que mirar al futuro, ¿de acuerdo? El futuro es una nueva legislación laboral, un nuevo sistema de pensiones, pero usted sabe que eso hay que hablarlo con la Unión Europea. Bueno, eso hay que hablarlo en primer lugar en el diálogo social dentro de España, y además nosotros lo que le estamos planteando al Gobierno y también a COE
es hacer esto en 2 fases. Nosotros con la reforma laboral lo que queremos hacer es corregir aspectos centrales de la reforma laboral, es decir, que los convenios de empresa no puedan reducir los salarios de los convenios sectoriales, que es esto que he dicho de las camareras de piso. Sí. O sea, no puede ser que se estén cobrando salarios de miseria en sectores que hasta la pandemia han ido como a un tiro. Esto no puede ser, es absolutamente insostenible, ¿no? Estamos pidiendo eso, estamos pidiendo que los convenios colectivos no desaparezcan, que se recupere la ultraactividad indefinida de los convenios colectivos, que quiere decir que los convenios, aunque no se renueven, permanecen, porque de los convenios colectivos dependen muchos derechos de los trabajadores. Y estamos pidiendo que la subcontratación en España no se utilice para tirar costes y para bajar los salarios, sino que se utilice para especializar productivamente a las empresas, ¿no? Bueno, estas cosas yo creo que son bastante de sentido común. Y luego, en una segunda fase, aprendiendo también, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en esta pandemia con los ERTE, que han funcionado bastante bien para evitar destrucción de millones de puestos de trabajo, veamos cómo salimos del modelo de contratación temporal y despido, que es como se suele funcionar en España, por otros modelos de flexibilidad pactada para que cuando hay problemas los despidos sean la última opción. Pero esto sabemos que no se puede negociar en tres semanas. Bueno, pues tenemos el año que viene para abordar eso, pero sí pedimos que inmediatamente se corrijan algunos aspectos de la reforma laboral, ¿no? Y esto es perfectamente compatible con esta nueva economía que se quiere impulsar desde los fondos europeos. Dígame, ¿qué opinión tiene del proyecto de presupuestos que se está tramitando en el Congreso? Presupuestos que tanto el Banco de España como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal consideran irreales. ¿Usted qué opinión tiene? Bueno, yo creo que son presupuestos, primero, que son absolutamente necesarios, porque la situación económica y social del país ha cambiado tanto en los últimos meses que España no puede continuar con unos presupuestos que vienen prácticamente del año 2018. Por tanto, primera idea, son absolutamente necesarios. En segundo lugar, yo creo que son presupuestos expansivos, y es lo que necesita ahora mismo España, y creo que son presupuestos cómodos, porque son expansivos, es decir, gastan más, pero a la vez no hacen grandes reformas fiscales. Y la explicación es que, como incluyen 27.000 millones de Europa, pues permiten esa aparente contradicción, es decir, presupuestos que gastan más socialmente, pero que no requieren de grandes reformas fiscales, al menos en el corto plazo. Por tanto, son cómodos de aprobar, en mi opinión. Y luego, en efecto, están basados en algunas ideas, yo creo que un poco optimistas, y en concreto en todo lo que tiene que ver con el capítulo de ingresos para comisiones obreras no son reales. Es decir, yo creo que estipulan más ingresos de los que realmente va a haber, porque la reforma fiscal que se plantea en estos presupuestos es mínima, ¿no? Y creo que en el medio plazo sí habrá que profundizar más en una reforma fiscal de más calado. Mientras tanto, España tendrá que seguir viviendo de la deuda y dependiendo del Banco Central Europeo, ¿no? Sí, bueno, ahora mismo todos los países, pero particularmente el nuestro, porque estamos sufriendo más el embate de la pandemia y su traducción en crisis económica, todos los países van a tener un deterioro muy importante del déficit público y de la deuda pública. Y esto en España pues va a ser evidente en el año 2020, se irá recuperando en el año 2021, y por eso también es por lo que tenemos que plantear en el medio plazo una reforma fiscal de cierta profundidad. Pero en el corto plazo, claro que vamos a tener que vivir con tasas de déficit y de deuda muy altas. Hacer otra cosa sería mandar el país a la ruina directamente, no nos engañemos. Es decir, el FMI, la OCDE, todo el mundo está recomendando ahora mismo gastar. Se han suspendido las normas de estabilidad en Europa, y esto no es por casualidad, ni porque se hayan vuelto keynesianos radicales, sino porque directamente o se hace eso o Europa se para y se va al carajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero claro, luego habrá que tomar medidas en el futuro que, en nuestra opinión, no pueden ser las mismas que se tomaron en el año 2010 y el año 2012. Tienen que ir en otra línea diametralmente distinta. ¿Y tiene usted alguna opinión como secretario general de Comisiones Obreras, o una opinión personal al respecto de los apoyos recibidos o negociados por el Gobierno por parte de Bildu? Sí, hombre, claro que tengo una opinión. Mi opinión en el tema presupuestario ya la he dicho, ¿no? Yo creo que es fundamental sacar los presupuestos. En mi opinión, yo no prescindiría del apoyo potencial de nadie. Es decir, yo creo que esto es lo suficientemente serio como para pensar que no hay que quedarse en viejos esquemas. Como he dicho, los presupuestos son lo suficientemente cómodos como para que partidos bastante distintos los pudieran apoyar, y esto es lo principal que yo pienso, ¿no? Y luego, en cuanto a la polémica que se ha generado con el apoyo de Bildu, a mí me parece una polémica bastante estéril
y que no me gusta nada, ¿no? Porque Bildu, cada uno evidentemente puede opinar lo que quiera, no voy a hablar ya de la historia de la violencia en Euskadi o en España, pero Bildu en estos momentos es un partido que está en el Parlamento y que puede optar por dos cosas: por votar a favor de los presupuestos, es decir, votar con el gobierno, o votar en contra de los presupuestos, es votar con la oposición. Y yo no sé por qué se demoniza un sentido del voto y el otro sentido del voto a nadie le hace cuestionarse nada. Porque, oye, si alguien quiere que el voto de Bildu sea absolutamente irrelevante, no tiene más que anunciar su abstención en los presupuestos y ya está. Entonces, me da a mí que aquí el problema no es tanto Bildu como que hay quien prioriza como sea que estos presupuestos no salgan adelante, y eso es una ruina para nuestro país. O sea, que la culpa es de quien no apoya los presupuestos. No, yo no digo que se apoyen los presupuestos. Yo lo que digo que si alguien piensa que poco menos que el apoyo de Bildu supone, pues no se sabe qué, el blanqueo de no se sabe qué, pues tiene tan sencillo como decir, oiga, 20 diputados míos se abstienen y usted puede pasar de Bildu, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, no escandalizará tanto el tema de Bildu cuando realmente nadie le ve ningún problema a que Bildu votase que no a los presupuestos con el Partido Popular o con Vox, ¿no? Pero bueno, más allá de este regate parlamentario en corto, lo fundamental es que haya presupuestos, y lo fundamental es que un partido como Bildu pueda apoyar los presupuestos de España no deja de ser una muestra de normalización política que hace 10 años, cuando desapareció ETA, porque recuerdo que ETA ha desaparecido, cuando desapareció ETA, directamente los que vivíamos en Euskadi ni podíamos imaginar que un partido, entonces Bildu no existía, ¿no? Pero como que lo que viene de aquella llamada izquierda abertzale pudiera estar apoyando unos presupuestos de España, ¿no? Pues me parece que no ver esto en perspectiva histórica me parece una falta de visión importante, ¿no? ETA fue derrotada, no consiguió ni uno solo de sus objetivos políticos, y ahora mismo lo que hay que hacer es no olvidar aquello. Todo el reconocimiento a las víctimas del terrorismo, faltaría más, verdad, justicia y reparación siempre, pero evidentemente saber que estamos en otro momento histórico. Le pregunto por dos cuestiones más rápidamente antes de darle las gracias esta mañana, Unai Sordo. Una, la fusión del BBV y el Sabadell, se habla de 1.250 oficinas que van a cerrar, esos son muchos puestos de trabajo. Supongo que es lo que le preocupa de esta fusión, ¿no? Sí, bueno, me preocupa eso, evidentemente, y me preocupa el proceso de concentración bancaria, que creo que en España está corriendo a un ritmo preocupante, ¿no? Es verdad que el sistema financiero va a estar sometido a muchísimas tensiones. El tema de la banca digital pues está ganando mucho peso. Es verdad que la situación financiera con tipos de interés como los que tenemos es delicada, aunque pueda parecer lo contrario, es delicada, pero el proceso de reestructuración bancaria yo creo que tiene dos consecuencias muy peligrosas y que al sindicato lógicamente nos preocupa, ¿no? Una es la que has comentado en la pregunta, es decir, la posibilidad de destrucción de puestos de trabajo, y la otra es un proceso de concentración bancaria que está ya casi en términos de oligopolio, ¿no? Lo cual es verdaderamente peligroso. En octubre se registró un incremento del empleo público. Hoy su sindicato, Comisiones Obreras aquí en Madrid, ha convocado una concentración para pedir que no se despida a 1.500 personas, entre ellos 1.000 profesores, una concentración ante la Consejería de Educación el próximo 22 de diciembre. Cuando pase la exigencia de seguridad en las aulas, por ejemplo en el tema de la educación, ¿habrá una reducción del empleo público? Yo creo que no debiera haberlo, porque el empleo público en España ha sufrido mucho en la última década. Parte de los problemas que hemos tenido en esta crisis, tanto de atención primaria en la sanidad, como la dificultad que teníamos para bajar los ratios de chavales en las aulas ante una incorporación a clase que nos daba a todos mucho miedo, porque podía ser un enorme foco de contagio, pero también la respuesta que se ha dado, por ejemplo, para la gestión en el SEPE del ingreso, de los ERTE, o en la seguridad social del ingreso mínimo vital, gran parte de todos estos problemas tienen que ver con una disminución de los ratios de empleados públicos, con una falta de renovación de las plantillas de empleados y empleadas públicas, y con una cierta obsolescencia de los equipos digitales e informáticos con los que cuenta una parte de nuestra administración, ¿no? Yo creo que invertir en servicios públicos es una de las grandes apuestas de futuro que tiene que hacer España, y eso parte, entre otras cosas, de tener los suficientes medios humanos a través de las OPEs correspondientes y eliminar esa tasa de reposición a cero que ha hecho que se envejezca nuestra administración pública y que no se renueve en la dimensión suficiente. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Gracias por estar en Onda Madrid, pues atención con los oyentes de Buenos Días Madrid. Hasta la próxima. Adiós. Gracias a vosotros. Hasta luego.